Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy, entre medios, una revisión a la prácticamente recién aprobada reforma educativa. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta cita que tenemos puntualmente cada semana a través de Unison TV y los diversos espacios en redes sociodigitales. Soy Jesús Moreno Durazo y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida al Entre Medios de esta tarde. Como le anunciaba, en esta ocasión vamos a platicar, vamos a tratar de desmenuzar en lo que nos dé el tiempo, esta media hora de programa, algunos puntos importantes o puntos que consideramos importantes de las recién aprobadas apenas hace unos días, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, de la reforma educativa. Recordará usted, fueron 3 leyes secundarias las que se aprobaron, que acompañan todo este paquete legislativo de la reforma educativa, y para eso me da muchísimo gusto recibir aquí en los estudios de Unison TV a la doctora Guadalupe González, la maestra Lupita González, como le decimos cariñosamente, en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Educación de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, gracias. Doctora, muchas gracias a ti, Jesús, por habernos invitado. Qué gusto. También está con nosotros el doctor Ángel Vera. Él es profesor también en el posgrado en Innovación Educativa de nuestra universidad. Doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verte aquí, hace rato que no nos veíamos. Sí, ya teníamos rato, pero bueno, algún día se encuentran Qué bárbaro. las virtudes y los errores en este mundo. Sí. Mire, no es por nada, quédese con nosotros porque es un lujo tener una revisión de lo que Lupita y Ángel puedan hacer con el nivel de expertise y de conocimiento que tienen del tema de la educación. A ver, una primera pregunta así para entrar en materia. ¿Por qué es mejor la reforma educativa aprobada hace unos días, como lo adelantaba primero en el Congreso, después en el Senado? ¿Por qué es mejor que la reforma anterior? Pita. Bueno, mira, quiero hacer énfasis primero que las leyes secundarias vienen a consecuencia de 3 reformas del artículo 3º constitucional que se realizaron este año, aproximadamente abril-mayo se llevaron a cabo, y este es el artículo 3º constitucional, sí, al artículo 31 y el artículo 73, ¿sí? Estos 3 artículos, primero quiero señalar para poder enmarcar las leyes secundarias, ¿sí? El constitucional, donde se incorpora la educación superior dentro del esquema de obligación del Estado, ¿sí? De proporcionar y que los sujetos, las personas, los ciudadanos puedan acceder a este nivel educativo. Me parece muy importante que quede como un derecho de las personas, de los jóvenes, sí, poder llegar a la educación superior, no como una obligación, sí, sino como un derecho. Del envío de sus hijos a la escuela me parece también un gran acierto. Y por otro lado el artículo 73, que nos va a hablar sobre la carrera docente. Así es. Y como consecuencia que las leyes secundarias tengan que ser modificadas. Son las 3 leyes, es la Ley General de Educación, es la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación, que es donde usted dice se abre la corresponsabilidad también a los padres de familia, y es la Ley General de Sistema de Carreras de Maestras y Maestros. ¿Es correcto? Sí, así es, totalmente correcto. Sí, yo quisiera apuntar en el primer punto, en la Ley General de Educación,
allí aparece un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo educativo que va a centrar, digamos, sus esfuerzos en la formación ciudadana y no quiere decir que le va a restar a las matemáticas y al español. O sea, se habla ahí de darle a la formación ciudadana, a la cultura de paz, un estatus, digamos, sobresaliente, ¿no? Como no lo ha tenido en el pasado. Esa parte, pues a todos los investigadores vinculados a violencia escolar nos hace muy felices, ¿no? El hecho de que esto sea una orientación, decíamos... ¿Qué implicaría eso, doctor? Perdón, ¿implicaría generar currículas enfocadas a eso para el sistema educativo? Se están, creo yo, elaborando no solo materiales, porque recuerda que hasta el 2021 vamos a tener ya todo el modelo completo con los libros, sí, pero se está ahorita, por ejemplo, en el caso de la Estrategia Nacional, para la Seguridad Nacional que se va a desarrollar en Ciudad Obregón, ya se tienen ahí una cantidad de instrumentos, de medidas, de materiales especiales pues para este municipio, dentro de los 28 municipios que van a estar pilotos, digamos. Los pilotos. Entonces sí hay una intención pues de darle a esta parte de la convivencia y de la cultura de paz un espacio importante dentro de la educación que en el pasado no quiere decir que no se le daba, pero su espacio era mucho más reducido, ¿no? Y por otro lado, la otra parte de esta Ley General de la Educación, y que allí está la discusión en el Senado, lo vimos ayer, entre los diferentes grupos parlamentarios, es en desaparecer el INIFED. Y ahí nos quedamos con mucha duda los académicos pensando, bueno, ¿y ahora cuáles van a ser los criterios, los parámetros para construir una escuela? Pues no, pero también por otro lado pensamos que el hecho de entregar los recursos a los consejos en las escuelas, a los consejos de planeación escolar, puede ser también una alternativa y una forma de generar capital social. Pues ¿por qué no damos la ventaja de la duda y nos vamos por allí, y siempre cuidando de que se sigan los parámetros y los criterios de construcción que durante muchos años se tuvieron para las escuelas? Ahora, claro está, nosotros decimos, oye, ¿cómo esas escuelas de concreto en un lugar en el desierto? ¿Por qué no hacemos escuelas de paja? No, o sea, más, pues ahora vamos a tener la oportunidad de incluir esos nuevos criterios. ¿Cómo la ve usted, maestra? Ese punto ha generado mucha polémica de la Ley General de Educación, de la ley secundaria relacionada, se desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, el INIFED, y ahora la lana va directamente a los padres de familia y a los maestros, y que ahí se la repartan y que hagan y se arreglen baños y tal y cual. Es una crítica, pero también a mí me parece un acierto del actual gobierno, donde se quita la mediación del recurso, y se entrega directamente a los beneficiarios. En este caso, sí, y efectivamente, tal como lo señala Ángel, está todo por hacerse, ¿sí? Pero la corrupción en el país, sí, vino a dar al traste, y en el sistema educativo, sí, donde el dinero se les entregaba entre la Federación, el Estado y los municipios, el dinero desaparecía, ¿sí? Y donde se suponía que había escuelas construidas, incluso íbamos con investigadores a buscar esas escuelas no existían. Por eso es que a mí me parece un acierto, que se quita la mediación, se entrega directamente. Ahora, claro, que no se puede presentar corrupción, que no puede haber una serie de errores. Eso es lo que tenemos que velar, la sociedad en su conjunto, y que es uno de los aspectos que Ángel se refería en un primer momento. La formación ciudadana es fundamental para este nuevo modelo. Y en eso también yo quisiera señalar sobre esta Ley General de Educación, que tiene que ver precisamente con el enfoque de la nueva escuela mexicana. Muy bien. Si gusta, maestra, la dejamos ahí, porque tenemos que hacer la primera pausa y vemos qué es esto de la nueva escuela mexicana. Antes de entrar al aire, le decía que es algo sobre lo que se ha hablado poco. Vamos a regresar en un minuto, por favor, no se vaya, esto es Entre Medios, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros entre medios. Estamos revisando las leyes secundarias que ya fueron aprobadas, que acompañan la reforma educativa. Las aprobaron las cámaras en México hace unos días, y está con nosotros la maestra, la doctora Lupita González. Ella es coordinadora de la licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora, y el doctor Ángel Vera, profesor de posgrado en el posgrado en Innovación Educativa. Y antes de ir a la pausa, nada más que no se me pase esta idea de hacer llegar los recursos sin intermediación. Ahora llama la atención que se haga en educación, pero hace una propuesta que ha venido haciendo el presidente en diferentes rubros. Ya lo vimos con el fondo minero, por ejemplo, ¿no? La idea está de desaparecer el fondo minero como tal. Tiene una intención de precisamente hacer que los recursos no pasen por los estados, por los municipios, entiéndase administrativamente hablando, sino que llegue hasta el fondo. Habrá que ver, ahí hubo una serie de controversias que interpuso el gobernador de Chihuahua y algunos otros gobiernos, incluso por acá, por Sonora, un gobierno municipal. Habrá que ver qué sucede con eso. Claro. Pero bueno, a ver, maestra, la nueva escuela mexicana. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nueva escuela mexicana? Yo esta parte no la he visto en la discusión, o la he visto muy poco. Claro, porque es lo que menos llama la atención, y es algo de los nuevos aspectos que se incorporan y que tendrían que ser incorporados, porque si recordamos, México está dentro del cumplimiento de los objetivos del desarrollo de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Y estos tienen que ver precisamente con la inclusión, con darle mayor atención a las comunidades y a las poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de equidad, si bien se ha trabajado o se trabajó por muchos años en México para que hubiera cobertura, el 100% en educación primaria, después nos dimos cuenta que la cobertura no era, solamente abrir las puertas a las personas no es suficiente. Tenemos que trabajar ahora en la permanencia, no solamente en la primaria, sino en la secundaria, y pasarnos a la preparatoria. Donde perdemos más estudiantes es precisamente en la preparatoria. Entonces, todo lo que va dirigido a ver precisamente para que los muchachos poderlos retener, primaria, secundaria y preparatoria. Ese es uno de los objetivos que tiene que ver con ofrecer equidad. Ahora, vámonos a los valores que se están impulsando y los cuales se están desarrollando. Sí, es también, y entramos a los aspectos de equidad. Los aspectos que tienen que ver con equidad de género, con los conceptos, con los valores de estereotipos que se han manejado, que se tienen que trabajar desde la familia, sí, pero la escuela juega un papel fundamental en esos principios. La inclusión a la diversidad también todo un tema, con discapacidad, ¿sí? ¿Quiénes son los estudiantes que más reprueban en las escuelas? Esto la investigación lo ha demostrado por años. Son las poblaciones vulnerables, son los estudiantes que vienen de condiciones socioeconómicas más adversas. A ver, digamos, para ponerlo en términos así coloquiales, la reforma esta viene a emparejar el piso. Así es. Yo lo veo de esa manera. A mí me parece que se tocan los aspectos más importantes que tiene que ver con el 90% de la población en este país. Sí, y bueno, que queremos que eso no quede solamente en la ley, ¿sí? Tenemos que hacerlo, tenemos que formarlo al interior de las escuelas. Nosotros como formadores de formadores, sí, realmente estamos muy interesados. Nuestro programa de licenciatura está enfocado hacia estos principios. Esperemos que obviamente las escuelas normales los incorpore todo el esquema de formación, y bueno, para eso están las otras dos leyes. Sí, ¿no? Claro, están las otras dos leyes que tendríamos que ver. Doctor Ángel Vera, la ley reglamentaria sobre mejora continua de la educación, un punto que ha hecho ruido es el famoso dictamen para el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Bueno, allí siento yo que en relación con la nueva escuela mexicana y en relación también con la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, yo creo que la cuestión debe de ser
las instituciones desaparecen, pero el conocimiento científico queda allí, claro. pues, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana se debe construir sobre la base de las investigaciones que hemos hecho para la convivencia y la paz en las escuelas. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales? Gestión directiva, eficacia colectiva docente, trabajo con los padres, o sea, ya hay bastante evidencia científica de cómo podemos entrarle, y y el artículo 8 lo dice. El artículo 8 dice que todo lo que se haga en educación se basará en los resultados del progreso científico. Y eso nos lo ha prometido todo el mundo, pero nadie nos hace buena. Sí, pues. Claro. Luego hay otro artículo en donde dice que se va a dar dinero para la investigación en innovación educativa. ¿Y dónde? Pues no, o sea, el asunto un poco es, creo que los investigadores educativos tenemos la evidencia, tenemos los datos, sí, claro. y eso se pueden usar, igual que los del Instituto de Evaluación Educativa. ¿No era necesaria otra ley para eso? Sí, no era necesaria otra ley. Y tenemos, por ejemplo, dice, va a haber evaluaciones diagnósticas. Exactamente. Muy bien, perfecto, pues sí, ya tenemos muchos adelantos sobre la métrica, sobre currícula y todo. Entonces podemos retomar de ahí, aunque ahora se llame de otra forma, pues se llame, es el Instituto para la Mejora Continua. Bueno, pues ahora se llama de otra forma. Se llama Instituto en las nuevas leyes, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Sí. A ver, de esto, porque también es un paso importante. El INE no estaba funcionando. Desde su óptica. No te voy a hablar desde mi óptica, sino de lo que se ha, de la evidencia sí que existe sobre el INE. ¿Cuál fue el principal factor, sí, por el cual desaparece el INE? Es precisamente porque fue el instituto que retoman el gobierno anterior, sí, para impulsar la reforma educativa que había tomado como centro, sí, una evaluación punitiva contra los profesores, sí. Tú se decidía si conservabas o no conservabas tu plaza, o incluso se decidía tu ascenso o no ascenso, sí, a través de una evaluación. ¿Quién la operó? ¿Quién la realizó? ¿De dónde se iba? Pues salió del instituto, ¿sí? Entonces, esa es un poco la lectura política que se hace, ¿sí? No es que el instituto hizo todas las cosas mal, el instituto hizo lo que se le pidió que hiciera, ¿sí? Y los investigadores que trabajaban con años y buenas certificaciones, ¿sí? No es que hayan hecho las cosas mal, se cambia ahora el foco, ¿sí? No es la evaluación del docente, no es esa evaluación punitiva lo más importante, se tiene que cambiar las formas, y entonces por eso es que el instituto desaparece. Muy bien, me están diciendo que tenemos que hacer la siguiente pausa. Vamos a regresar ya con la tercera ley reglamentaria, que es secundaria, perdón, que es la Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros. Tiene datos también bien interesantes. No se vaya, ya volvemos. Estamos entrando ya a la recta final de este Entremedios. Nos quedábamos entonces en la revisión ya de la última ley secundaria, que es la ley que tiene que ver con el sistema de carreras de las maestras y los maestros. Ángel, y en cuanto nos fuimos a corte, me dice Lupita, esa nos preocupa. ¿Por qué preocupa? Esa sí preocupa. ¿Por qué preocupa? Yo estoy estudiando mucho las normales, tengo muchos años estudiando las normales. Y en los estudios que presentamos hace 2 años sobre el servicio profesional docente, quedaba claro que el 90% de los egresados de la Benemérita, del CREN y del Quinto y de las escuelas normales están en los primeros niveles de prelación. Y quedaban fuera. Ellos no pidieron esa exclusividad, pues, no la pidieron, pues, ¿no? Entonces, no acusemos a las normales de que ellos solicitaron esa exclusividad. La exclusividad la tenían por conocimientos, por capacidad, por desarrollo, o sea, no necesitaban ese asunto. Entonces, ahora dicen, no, es que debe ser más democrático. Hay que hacerlo más democrático. De todas maneras, las normales van a tener el 90% de probabilidad de entrarlo. Si lo hacemos como estaba antes, era el 90%. Entonces por eso te digo, esa discusión sobre que debe ser más democrático, que deben entrar todas las universidades, adelante, pero los datos nos indican que cuando menos en Sonora
en ese acto democrático el 90% va a ser de las normas. A ver, el doctor, lo que estás tratando de comentar es un punto que ha generado mucha discusión, que es de alguna manera el pase automático, así entre comillas, de estudiantes de normales o de las escuelas relacionadas literalmente así con la pedagogía, puedan insertarse en el sistema de dar clases. Es decir, un egresado de otra licenciatura de la Universidad de Sonora o de cualquier otro lado no tiene el mismo derecho, es como la pregunta. Esa es la gran discusión. Gran discusión, porque sí, efectivamente, en la ley no dice un pase automático, no pero dice claramente, sí, que tendrán preferencia. Sí, le van a dar prioridad a eso, pues. Sí, que sean egresados, ¿no?, de estas escuelas. Y yo no tengo ningún problema porque efectivamente, tal como lo dice Ángel, o sea, ellos son los que entran en primera instancia, sí, y los estudiantes egresados de licenciaturas en educación de las universidades, en este caso no había en Sonora, pero por ejemplo del ITSON, también lograban sus buenos puntajes y su ingreso, ¿no? O egresados de algunas otras instituciones. Desconozco de las escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se había dado. Pero, ¿cuál es la preocupación? No volver a un sistema que se había reproducido en el país, muy dañino, que fue el otorgar plazas de manera automática a través del sindicato. Así es. ¿Sí? Eso es porque sí establece también que pero va a tener un asiento el sindicato ahí, ¿no? Están incluidas las representaciones sindicales, sí, de las cuales soy muy respetuosa. Sí, claro. Sí. Sin embargo, está la interrogante si efectivamente tendrían que darles esa exclusividad, esa preferencia, más que esa exclusividad, esa preferencia. Sí, entiendo también el punto que se ha generado respecto a que los profesores que entraron a dar clase con mayor puntaje y que venían de las licenciaturas, sí, no tenían una formación pedagógica y eran los que alcanzaban mayores puntajes, sobre todo en las materias de matemáticas y español, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es donde podemos ver una cosa ni la otra es tan acertada, sí, sino tiene que haber un justo medio. Sí. Tenemos que irnos de vuelta a lo que sucedió, a la investigación, a lo que nos han arrojado los datos, sí, para tomar este tipo de decisiones. ¿A ti te gusta cómo quedó? ¿Cómo quedó en la nueva ley secundaria? Es que todavía no se implementa, pues es igual que el papel que van a tener las representaciones sindicales. O sea, si ellos siguen teniendo el 50% de las plazas, espérate, que estén en la mesa discutiendo como lo hace el Estado, que estén defendiendo los derechos de los trabajadores, esa es su función. Sí. Entonces hay que ver cómo, porque dice, la ley establece que las representaciones sindicales estarán incluidas para decidir la asignación de plazas. Pues hay que ver de qué forma, pues, porque cuando lo lees así dice, otra vez ellos van a, no, espérate, o sea, de hecho, a todo hay que darle la ventaja de la duda y hay que esperar un poco para ver cómo se lleva a cabo esto y nosotros los académicos estar de ojos bien abiertos para analizar, criticar y obtener datos para darle al sistema posibilidad de seguir adelante. De hecho, todo este proceso legislativo de la reforma educativa estuvo acompañado de manifestaciones públicas de los sindicatos, particularmente de la CENTE, ¿no? Se trasladaron de un recinto legislativo a otro y por poner un calificativo, acompañaron el proceso. Hay quien dice que evidentemente se le metió presión. Yo, que tengo aquí a dos expertos en educación, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles una valoración. A lo mejor es muy subjetivo esto que les voy a decir, pero ¿se entrega la rectoría de la educación a los sindicatos, Ángel? Yo no creo que esté pasando eso. O sea, sí es cierto que hay presión por parte de la sección 22 de la CENTE, ¿verdad? Porque quiere reivindicar sus fuerzas pero creo que esa forma de actuar de la sección 22 es innecesaria. De realmente. La coordinadora. Sí, la coordinadora es innecesaria. O sea, la ley de todas maneras hubiera pasado y hubiéramos tenido algo sobre lo cual discutir, analizar y criticar y sobre todo poner todo nuestro esfuerzo como académicos por sacar adelante el proyecto, pues, ¿no? Como lo hemos hecho en otros sexenios. O sea, nosotros como académicos tenemos que sacar adelante estos proyectos, ¿no? Con nuestros datos. Maestra Lupita, nos quedan un par de minutitos.
una valoración así general, ¿qué expectativas tienen padres y madres de familia que nos están viendo en este momento? ¿Qué expectativas puedan tener de la nueva ley de educación? La verdad, yo estoy muy contenta. ¿Le gustó? Sí, me gusta mucho que haya quedado muy claro algunos aspectos que tiene que ver con formación ciudadana, ¿sí? Esa formación que requerimos impulsar a través de la paz, ¿sí? Eso me parece muy importante, me parece un acierto los aspectos que tienen que ver con inclusión, con equidad, ¿sí? Con esta nueva visión que tiene que tener el ciudadano que se forma en las escuelas, ¿sí? Me parece que se devuelve a los padres y madres de familia la importancia, se coloque en ellos, que sean ellos los que se vuelvan a incorporar de alguna manera en la formación de sus hijos. Sí, me parece que se revalore a la formación docente, a los profesores en el país, sí, y creo que tenemos con esta nueva ley hay una gran ventaja para que esto se dé, pero tenemos, sí, o no podemos quitar el ojo de encima. Muy bien. Tenemos que participar. Muy bien, Ángel. Yo nada más diría que, tal como dice Lupita, la nueva ley reincorpora de nuevo a las familias a la escuela. La nueva escuela mexicana se basa en el hecho de que la escuela ya no es un escenario únicamente escolar, es comunitario, y ahí tienen que incorporarse las familias, los grupos de docentes, y de esa manera creo yo durante el padrecismo se hizo todo lo posible porque los papás estuvieran fuera de la escuela, se les daba los uniformes allá lejos, las botas por otros lados, los cuadernos por otro lado, alejaron a las familias de las escuelas. Creo que es necesario regresar a las familias a la escuela, es fundamental si queremos volver a construir una sociedad basada en la paz, ¿no? Pues muy bien, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado para ponerle un poco de luz a este tema tan importante. Fue la primera vez, esperemos que no sea la última. Muy bien, muchas gracias, no, gracias doctor, a usted. doctora, gracias por la invitación. Muchas gracias, por supuesto, a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a Elsa, a Daniela, a Emilio, a la producción ejecutiva del maestro Giovanni Martínez, al staff de Unison TV, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días en el siguiente Entre Medios.